Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Monse. Monse. Bueno, pues escuchando todo lo que usted nos estuvo explicando, la verdad es que es muy interesante. Mi hermana estudió Relaciones Internacionales y pues es muy cool ver a las personas viviendo y viniéndonos a contar todas las experiencias. Y bueno, en una ocasión en la escuela estuvimos hablando, bueno, yo estuve hablando con un autor y le pregunté acerca del conflicto que hay en Palestina e Israel. Entonces él me comentó que estaba mal informada por el hecho de que no era considerado como una matanza, o bueno, como un ataque de odio hacia los palestinos. Entonces, con base a eso, ¿usted cómo consideraría esta situación donde los israelíes están tratando a los palestinos teniendo en cuenta de que los palestinos no están reconocidos como una nación, por lo tanto no tienen equipo militar? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Y además déjame decirte que en el campo, independientemente de la opinión personal, nos tenemos que mover y ustedes como diplomáticos y como representantes de los países tienen que mantener su postura siempre en el ámbito del derecho internacional. No es lo que yo pienso, sino lo que es. Y en términos de derecho internacional, un crimen de lesa humanidad o un genocidio o un exterminio siempre va a recaer bajo la normatividad de los derechos humanos, es decir, nadie puede transgredir el derecho a la vida y el derecho al tránsito y el derecho a la existencia. Si bien es cierto, Palestina no es un país, justamente el lunes de esta semana, en Naciones Unidas, en las sesiones colegiadas de la Asamblea General, hubo un comité que acaba de resolver, a pesar de que Israel y Estados Unidos votaron en contra, acaban de resolver darle a Palestina los derechos de Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Qué es un Estado? Sí. A ver, ¿sí? A ver. Bueno, en clase de historia, perspectivas del mundo actual, Sí. estamos viendo las diferencias entre Estado, Nación y Estado-Nación. Excelente. Estado tiene una característica que es más política, Sí. Nación es más como de cultura, la población, Excelente. y un Estado-Nación es el conjunto de los dos, como Excelente. sería México. México. Excelente. Excelente. Y bravo, muy bien. Y aplauso para los maestros de esta materia también, porque evidentemente me están enseñando el concepto correcto. Justamente, para completar la respuesta, el Estado es un conjunto, los abogados lo sabrán también muy bien, ¿no? La teoría general del Estado habla de un ente jurídico con personalidad propia, que es abstracto, pero que tiene 4 elementos sine qua non: población, territorio, gobierno y soberanía. Y la soberanía es el derecho de los estados a la autodeterminación, a la autorreglamentación, a la autoadministración. Y eso quiere decir que en el caso de Palestina, aunque no sea reconocido como Estado, hoy Naciones Unidas ya le ha reconocido su derecho de Estado, es decir, se le van a considerar todas las garantías y los derechos como si fuera un Estado, le guste o no a Estados Unidos y a Israel. Eso, por supuesto, choca con las decisiones y las resoluciones previas en Consejo de Seguridad, ¿sí? Y habrá entonces que modificar la discusión al interior de esos comités para que puedan entender la complejidad de un tema, porque está, por ejemplo, en el caso de, hay un caso muy particular del uso del agua potable y el suministro de agua potable a los ciudadanos palestinos, que está restringido por parte del gobierno israelita. Cuando Israel cierra las válvulas del agua potable, los palestinos lo que tienen que hacer es utilizar agua del mar. Y los niños palestinos han sufrido un daño terrible, hay una tasa de mortandad muy alta, y en adultos mayores también, porque se han calcificado los riñones. Y entonces eso es un crimen, y entonces entra el dilema ético dentro del derecho internacional. El deber ser, ¿no? Versus lo que es. Por eso yo les decía, la pregunta, digamos, la podemos responder a la luz de 2 cosas. 1, lo que yo creo personalmente, y 2, lo que es, y es el derecho internacional para este tipo de discusiones, pues tiene que ser nuestra guía, ¿no? ¿Otra pregunta? Adelante, sí. A ver, primero la delegada, después... ¿hay alguien que te pregunta antes? Agradezco infinitamente la reflexión que
acaba de hacer usted. Sin embargo, creo que va más allá, ¿no? Esta reflexión ha despertado en mí un gran interés por ser y consolidarme como una nación. Creo que debemos, si bien es cierto, tener un criterio propio y sostener en todo momento nuestra opinión, porque también tengan siempre presente que somos viento fresco, que fortalece la esperanza de un México mejor. Esta reflexión que acaba de hacer, de verdad, es una, ¿cómo llamarle? Una apertura hacia las puertas de las naciones. Porque justamente yo hacía la reflexión hace unos segundos, todo esto que está pasando en este mundo, ¿por qué se tiene que dar? Si estamos viendo, somos una sociedad, somos una nación, no podemos vivir así. Tenemos que ser críticos, tenemos que tener un pensamiento crítico. Si hay mi intención justamente de llevar mi palabra y mi experiencia ante los poderes de la Unión para que puedan hacer realidad todas esas estipulaciones que ya vienen marcadas, ¿no? Justamente hace unos días leía y me documentaba y creo que los esfuerzos que se han hecho por toda la televisión, todos los medios, son muy importantes. En todo momento, yo de mi manera personal me gustaría aplaudirles por ese derecho a la información, por ese derecho a que nos permitan también a nosotros como generadores del cambio, ¿no? Porque justamente hoy estamos aquí para generar un cambio en las personas. Estamos también para escuchar opiniones, pero sobre todo para consolidarnos como una nación donde haya valores, donde haya respeto, donde generalmente pueda transitar nada más. Porque hoy sabemos que también otros de los problemas que enfrentamos son la discriminación, incluso la violencia física, la falta de oportunidades, ¿no? Y creo que eso no puede estar pasando en nuestro mundo. Debemos tener conciencia de lo que realmente queremos para el mañana, de lo que realmente, cómo nos queremos ver en el futuro como nación, cómo nos queremos ver como seres humanos, porque ante todo creo que debe de existir una calidad humana que nos permita distinguirnos de otras personas. Muchísimas gracias, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Una intervención muy valiosa y que recae nuevamente en el tema de la igualdad, de la necesidad del reconocimiento a todos los grupos y sobre todo a los grupos a los que tradicionalmente no se les ha dado una voz, ¿no? Por acá tenemos una pregunta, adelante. Buenos días, mi nombre es Valentina Garzón. Hola, vale. Bueno, lo que pasa es que tú tocas un tema súper importante que es la educación, y yo también creo que la educación es el pilar para absolutamente todo, pero pues ahora en la sociedad de hoy en día tenemos muchos grupos, por ejemplo Boko Haram, que es uno de los grupos más grandes del terrorismo, y como su nombre lo dice, pues la educación occidental es pecado, entonces atenta contra los derechos de las mujeres para educarse. Nosotros como jóvenes que estamos tan alejados del problema, pues porque es en otro continente completamente distinto, que tienen culturas completamente distintas, como nosotros como jóvenes, aparte por las redes sociales y bueno, el impacto que nosotros tenemos como subiendo videos así, podríamos ayudar a erradicar este conflicto. Qué bonita pregunta. Boko Haram es uno de los grupos que ciertamente preocupan más a Naciones Unidas. La influencia de estos grupos tristemente llegan a permear en sociedades como las nuestras, que como bien dices, aparentemente no tienen nada que ver. Hay un sociólogo que habla, Bauman se llama, y que él habla de lo que es la sociedad líquida. Y dice que Liquid Society es estos patrones transculturales que viajan no solamente a través del intercambio entre las personas. Hoy en día lo podemos aplicar, por ejemplo, a las redes sociales. Y podemos saber además que hoy en día pudiera haber alguien, ¿no?, que desinformado, por eso yo hablaba hace rato en mi mensaje, que el peligro de las redes sociales es que no estamos educados, que no nos gusta leer. Y hablo en general, yo sé que ustedes sí, pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que le da retweet o se inscribe a cosas que no valen la pena y no son constructivas como esto.
Pareciera increíble que haya personas en México o en Colombia o en República Dominicana o en cualquiera de nuestros países que se inscriban a grupos sectoriales como estos, pero sí pasa. Como jóvenes, este call for action sería, primero, estar informado, saber de qué se trata el movimiento, tener en la mano todos los argumentos para decir, este sitio no es confiable, o esta información o esta ideología no es buena. Y tratar de replicar, acuérdense que el cambio, ¿no? Cada una de las gotas son valiosas porque con muchas gotas se hace un mar. En ese sentido, creo que vale la pena que nosotros, desde estas edades tan pequeñas, ¿cuántos años tienes? A los 10 añitos o menos todavía, ¿no? Podamos educar primero a las niñas. Todo vale en función de la educación. Una niña y un niño tenemos el derecho a la educación y tenemos que buscar preservar esos derechos y poco a poco hacer una cultura diferente de respeto, ¿no? Hoy justamente es un día, ¿no? El Purple Day. ¿Alguien sabe qué significa? El día de hoy. ¿Por qué muchos se visten de morado el día de hoy? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa el día es un día como más frecuente. En México no tenemos a lo mejor todavía esa cultura. En México, el día morado, que es el día de hoy, el tercer jueves de octubre, se hace un llamado para erradicar el bullying en contra de las personas que son diferentes dentro de las escuelas. Cualquier diferencia. Empezó como un movimiento en contra de la discriminación y el bullying contra las personas de la comunidad LGTB. Sin embargo, hoy por hoy es un día que a nivel mundial se celebra o se trata de hacer este awareness para que la gente empiece a cambiar ese chip. ¿Soy diferente? Pues sí, tú también, tú también, tú también. ¿Por qué nos tenemos que reír de alguien que no cae en un patrón tradicional? Y poco a poco creo que a través de esos mecanismos de educación en corto, porque no se necesitan grandes programas ni grandes políticas públicas. Gracias. Sí, adelante. Perdóname, adelante. Hola, bueno, soy Jerónimo Sanco. ¿Cómo estás, Jerónimo? Muy bien, gracias. Bueno, Adelante. mi pregunta sería, hace unos meses estábamos todos criticando mucho a Estados Unidos por sus políticas migratorias, con esto de los campos de concentraciones y la separación de las familias. Sin embargo, Los campos de detención de los migrantes. Perdón. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero de ella que dijo que hay que ser críticos también hacia nuestro propio país. Claro. Me parece bastante hipócrita de la parte de México estar criticando a Estados Unidos separando migrantes cuando en la frontera sur nosotros tenemos francotiradores destinados a asesinar a inmigrantes ilegales, también separamos a sus familias. Entonces, pues quisiera saber su posición al respecto sobre esto y también si tiene algún tipo de esperanza en este nuevo gobierno. Muchas gracias por la pregunta. Y muy bonita la reflexión, por supuesto, ¿no? Muy valiosa. Primero, sí tengo esperanza en el nuevo gobierno. Tengo esperanza en que, pero más que en el nuevo gobierno, tengo esperanza en nosotros. Tengo esperanza en que yo no le llamaría hipocresía, sino más bien falta de congruencia. Creo convencidamente que los mexicanos ya nos merecemos algo mejor, que ya merecemos ser ciudadanos de primer nivel y que necesitamos un México de primer nivel. Pero somos nosotros, no es el gobierno el que lo va a hacer. Si todos los mexicanos hacemos lo que nos toca, la patria va a estar salvada. Esa es una frase que yo aprendí de Emilio Choifet, que él a su vez lo tiene, ¿no?, de José Vasconcelos, de muchos años, y tiene mucha razón. Es cierto que en la frontera sur hay también grandes atrocidades, no tantas y no tan frecuentes y no tan vastas como las que vemos en otras partes. Han ocurrido casos, sí es cierto, no lo vamos a negar y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero volvemos a lo mismo. Todo nace del primer círculo, que es la familia y la educación. Hoy en día, el día de ayer, nuestro próximo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo
que va a dar visas de trabajo para los sudamericanos y centroamericanos que quieran venir a México. Hace rato la compañera de Colombia decía, bueno, el problema en Colombia es que el mismo gobierno colombiano no tiene la infraestructura para el colombiano. ¿Cómo recibes a otros países? ¿Qué tendríamos que hacer en México? No es necesariamente el primer puente de atención, es el país que expulsa al migrante. Es el país que tiene a la Mara Salvatrucha, es el país que tiene la violencia contra las mujeres, es el país que no tiene los empleos. ¿Sí me explico? Todo parte a partir, digamos, o desde la primer célula, el primer contacto. Y justamente en México a mí me parece que se hace una crítica fuerte. ¿Por qué? Porque además, aunque sea falta de congruencia, hay más mexicanos viviendo en Estados Unidos que centroamericanos viviendo en México. En Estados Unidos hay más de 34.5 millones de mexicanos viviendo, incluyendo los mexicanos de segunda y de tercera generación. A mí me tocó, cuando trabajaba en INEA, ir a las cárceles de Estados Unidos, ayudarle a los mexicanos a terminar su primaria y su secundaria, ayudar a llevar los programas gratuitos. Y saben que México es el único país del mundo que le lleva educación gratuita a sus mexicanos fuera de México. Somos el único país, lo está reconocido por la UNESCO. Y en esas plazas comunitarias de INEA van también gente de otros países, ¿no? De todos los países, hasta coreanos, para aprender a hablar inglés con el alfabeto occidental a través del español. Me parece que hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero nosotros tenemos que ser ese motor de cambio. Y ustedes que están tan pequeños de edad, pero tan grandes en esa ansiedad y en esas ganas de hacer cosas, pues en ustedes está el cambio, ¿no? Así es que muchas gracias por la pregunta. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel. Y soy delegado de la OTAN. ¡Ay, qué interesante! A mí me gustaría saber... ¿Por qué país? ¿Qué país representas? Portugal. Portugal. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es su posición sobre Donald Trump, considerando organizaciones como la misma OTAN o la UNESCO saliéndose, incluso calificándolas de obsoletas. Me gustaría saber qué piensa usted sobre que en un país tan poderoso como lo es Estados Unidos, que pues es de las referencias del primer mundo, el más alto mandatario haga comentarios como estos, que pues a mi parecer ofenden a organizaciones que han ayudado a darle forma a nuestra sociedad. Claro. Muchas gracias por la pregunta. Por supuesto que ofenden, claro que ofenden. Ofenden a la tradición de cooperación, definitivamente, ¿no? Ofenden el concierto de naciones, ofenden la soberanía de los pueblos. Hay que entender a Donald Trump como un personaje. Donald Trump es un personaje que no existía y lo crearon. Donald Trump es un presidente que aprendió a ser candidato y ahora aprende a ser líder del mundo. A Donald Trump lo tenemos que entender en la complejidad de los intereses de la gente más poderosa del mundo. ¿Por qué creen que sacó los tweets hoy en la mañana? Porque vienen las elecciones de noviembre, el Super Tuesday, noviembre 6 son las elecciones intermedias. ¿A quién le está echando la culpa Donald Trump? A los demócratas. El discurso de Donald Trump no ha cambiado desde que era candidato al día de hoy, sigue siendo un discurso político, un discurso controversial y un discurso que va más allá de lo genuino en términos de política internacional. Lo que él quiere es una reelección. Como está viendo que no se le dan las cosas, hoy ataca a los migrantes, hoy ataca a México y hoy le echa la culpa a los demócratas de que no le esté yendo bien a la campaña de los republicanos. Donald Trump es un personaje que va a lastimar mucho el escenario internacional, por supuesto que lo ha hecho. Y ese es el problema de los populistas. Ese es el peligro con, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, el Trump latinoamericano le llaman, a este señor que está por ganar la segunda vuelta en Brasil en un par de semanas, ¿no? Ese es el problema de presidentes que le llegan en el discurso a los grupos más lastimados de una población, a los grupos más carentes de servicios, a los grupos que siempre estuvieron olvidados y que hablan en ese discurso
pues de echarle la culpa a alguien más. Donald Trump lo ha dicho, no es mi culpa, es la culpa de los demócratas. No es mi culpa, es la culpa de Obama. Hay pobreza, Obama. Hay guerra, Obama. Gastamos en la UNESCO, pues fue Obama. Él nunca es responsable de nada. Ese personaje que construyeron sigue siendo el empresario que en realidad lo único que le importan son sus empresas, pero el mundo no. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ariel Ramírez Uresti. Un aplauso más fuerte, oigan. Entregamos el reconocimiento, pero como venir a Campus Toluca y irse sin haber sacado. Porque ella es Exatec. Es su borrego. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Disfrutan y vivan este momento.